Día 41. La trampa de la envidia. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. No puedes cumplir los propósitos de Dios para tu vida si envidias la vida de otros. En tanto que Dios nos creó a cada uno de nosotros con los mismos 5 propósitos eternos, la manera en que cumples esos propósitos, el tiempo, lugar, plan y estilo, es absolutamente única. Dios nunca crea clones, nunca copia lo que ya ha hecho y nunca duplica un plan de vida. Dios solo produce obras maestras originales. Como ya hablamos en los días 30 y 31, Dios te formó distintivamente para una vida como ninguna otra. Solo tú puedes ser tú. Solo tú puedes vivir la vida que Dios diseñó para que vivas. Sin embargo, también es cierto que no puedes vivir una vida que Dios diseñó para otro. Intentar ser algo para lo cual no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, la fatiga y el fracaso. Como humanos, naturalmente nos interesamos en la vida de otros. Esto forma parte de la manera en que hemos sido diseñados. Nos fascina cómo otros se ven, actúan, hablan y viven. Reparamos en lo que se ponen, lo que hacen y lo que tienen. No hay nada de malo en eso, en especial si puedes apreciar la ilimitada variedad de personas que Dios escogió crear en lugar de hacer a todos exactamente iguales. El asunto se vuelve un problema solo cuando nos fastidia la forma en que Dios hizo a otros. Rechazamos cómo Dios nos hizo y empezamos a envidiar lo que otros poseen. La envidia es una trampa. En el mundo actual, en el que la tecnología nos permite ver cómo todos los demás viven, la envidia puede ser la razón más común por la que algunos se pierden el plan único de Dios para su vida. La envidia es un pecado global. Lo he presenciado entre personas de toda edad, nivel económico o etnia, y en todo lugar al que he viajado por el mundo. ¿Por qué ella puede vivir en esa casa? ¿Por qué le dieron a él ese trabajo? ¿Por qué yo no puedo ser así de atractivo, así de rico, así de inteligente, así de famoso? La envidia aparta tu enfoque de lo que Dios quiere que hagas en tu vida, concentrándote en todo lo que no tienes. Cada vez que envidias a alguien, apartas la mirada del propósito para el que Dios te creó. Te desvías del plan que Dios ideó a la medida para ti. La envidia descarría tu vida y te conduce siempre a un callejón sin salida. La envidia cobra un gigantesco costo emocional sin ninguna recompensa. Te hace perder tu propósito y tu gozo al mismo tiempo. Lo peor de la envidia es que constituye un insulto a Dios. Cada vez que deseas ser alguien más, tener lo que otro tiene o hacer lo que otro hace, estás diciendo: Dios, te equivocaste en grande conmigo. Podías haberlo hecho mejor. Podías haberme hecho como a esa persona, pero no lo hiciste. ¿Por qué fallaste conmigo? Si yo fuera Dios, me hubiera hecho más como esa persona. La envidia es en realidad una forma de rebelión espiritual basada en la ignorancia y la arrogancia. Da por sentado que yo tengo un mejor plan para mi vida que el que tiene mi Creador. ¿De veras? La Biblia nos recuerda lo arrogante que resulta esto. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? La envidia es una actitud tan destructiva que Dios la prohibió en los 10 mandamientos. El último mandamiento dice: no codicies. La codicia es otra palabra para describir a la envidia. Dios nos prohíbe absolutamente envidiar lo que otros tienen, cómo se ven, lo que logran y lo que son, ya que Él sabe el daño que hace la envidia. 4 efectos dañinos de la envidia. La envidia niega tu singularidad. Tal como no hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 seres humanos iguales. Incluso los gemelos idénticos no son completamente idénticos. Como ya mencioné antes en este libro, posees huellas digitales, oculares, un tono de voz, huellas de los pies
y latidos del corazón únicos. Nadie jamás ha sido ni jamás será como tú. La Biblia dice que somos hechura de Dios. Sin embargo, cuando envidias a otros, no puedes ver el valor asombroso de tu propia forma singular. La envidia te ciega a ti mismo. En el momento en que comparezcas delante de Dios un día, Él no va a decirte: ¿por qué no te pareciste más a tus padres, o a tu vecino, o a alguna celebridad? Lo más probable es que Dios te pregunte: ¿por qué no fuiste más como yo me propuse que fueras? La envidia divide tu atención. No puedes concentrarte por completo en llegar a ser lo que Dios quiere que seas y envidiar a otros al mismo tiempo. Jesús dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si siempre estás preocupado observando lo que otros hacen o deseando lo que otros tienen, no lograrás ver lo que Dios está haciendo en tu vida. La envidia desperdicia tu tiempo y tu energía. Salomón notó que es por envidia que la mayoría de las personas trabajan demasiado. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. Él pone el ejemplo de un hombre que, como resultado, nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. La envidia es enemiga del contentamiento. La envidia dice: siempre tengo que tener más dinero, más posesiones, más poder, prestigio, placer y popularidad. Muchos se matan tratando de igualar o superar a quienes envidian. La Biblia dice que eso es necio. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. La envidia te conduce a otros pecados. La envidia es uno de los llamados 7 pecados capitales. Estos son los pecados básicos de los cuales brotan muchos otros. La Biblia dice: pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Nota que la envidia causa confusión. Siempre que la envidia saca su cabeza, produce desarmonía, competencia, conflicto y confusión. En cualquier momento en que parezca que una relación personal no funciona, debes verificar si la envidia o la ambición egoísta es la causa posible. Santiago capítulo 3, versículo 16, también dice que la envidia es fuente de toda clase de mal. ¿Puede la envidia hacer que una persona mienta? Sí. ¿Hacer que una persona robe? Sí. ¿Que asesine? Por supuesto. Los asesinatos motivados por la envidia aparecen en los noticiarios a diario, y la Biblia está repleta de ejemplos de crímenes motivados por este mal. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo debido a la envidia. Saúl trató varias veces de matar a David porque envidiaba su popularidad. La Biblia indica con claridad que los dirigentes religiosos hicieron que mataran a Jesús debido a que lo envidiaban profundamente. La envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. Así que, ¿cómo erradicamos la envidia de nuestra vida? La Biblia nos da una manera. Pasos para erradicar la envidia. Deja de compararte con otros. Este es el punto de partida. La comparación es la raíz de toda envidia. Por desdicha, casi desde el momento en que comenzamos a andar, también empezamos a comparar. ¿Puedes recordar las ocasiones en que te quejaste de que a tu hermano o hermana le dieron más helado que a ti? Crecemos comparándolo todo: la apariencia, las calificaciones en la escuela, la capacidad atlética y otros talentos. Como adultos comparamos la ropa, los coches o la falta del mismo, las casas, cuánto ganamos y 1000 cosas más. Sin embargo, Dios nos dice que tales comparaciones son necias. La Biblia declara: al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen.
¿Por qué resulta necio compararte a ti mismo con otros? Porque eres incomparable, lo mismo que todos los demás. Dios nos hizo a cada uno de nosotros único en su clase. Además, la comparación lleva a una de dos reacciones negativas: orgullo o envidia. Siempre podrás hallar a alguien con relación al cual te considerarás mejor, así que te mostrarás orgulloso. Por otro lado, siempre hallarás a otros de los que les va mejor que a ti, de modo que sentirás envidia y te desalentarás. Lo que importa no es a quién le va mejor, sino si estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. ¿Estás haciendo lo mejor posible con lo que te ha sido dado? Dios no te juzga por los talentos que no tienes ni las oportunidades que no se te presentan. Él evaluará tu fidelidad por la forma en que viviste y lo que hiciste con lo que te fue dado. Recuerda esto: Dios no te ha llamado a que seas el mejor del mundo en alguna cosa. Él te ha llamado a que seas lo mejor que puedes ser, dado tu trasfondo, experiencias, oportunidades y capacidades. Así que decide ahora mismo que vas a romper el hábito de compararte con otros. Llevará tiempo, pero puedes entrenarte a fin de reenfocarte en otra cosa siempre que te veas tentado a compararte. Simplemente repítete a ti mismo: no voy a seguir por ese camino, y empieza a pensar en otra cosa. Celebra la bondad de Dios para otros. En lugar de molestarte por otros, regocíjate con ellos. La Biblia nos dice que nos alegremos cuando Dios bendice a los que nos rodean. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Ahora bien, la segunda parte de este versículo es fácil de obedecer. No es difícil brindar consuelo cuando las personas están afligidas o sufren una pérdida, incluso si son nuestros rivales. Sin embargo, resulta mucho más difícil celebrar el éxito de otros, en especial si uno no está triunfando en ese ámbito. ¿Cómo recibes las promociones de tus colegas? Si eres soltera, ¿cómo te afectan los matrimonios y embarazos de tus amigas? ¿Cuál es tu primera reacción visceral a las noticias de que alguien que conoces ha recibido un golpe inesperado de la buena suerte? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios lo que hizo por alguna otra persona? Una de las razones por las que a veces hallamos difícil alegrarnos con los que se alegran es porque tememos que solo haya una provisión limitada de la bondad y la gracia de Dios. Así que si otros obtienen una tajada mayor del pastel, tal vez nosotros no recibamos lo mismo. Sin embargo, la gracia de Dios es ilimitada. Hay suficiente para todos y todavía sobrará una cantidad infinita. Efesios capítulo 3, versículo 8 nos habla de las incalculables riquezas de Cristo. La bochornosa verdad en cuanto a la envidia es que aquellos a los que envidiamos más, por lo general son las personas más cercanas a nosotros. Los familiares envidian a otros familiares. Los vecinos envidian a otros vecinos. Los compañeros de equipo envidian a otros compañeros de equipo. Los músicos envidian a otros músicos. Los agricultores envidian a otros agricultores. Y los predicadores envidian a otros predicadores. Si quieres aumentar la cantidad de felicidad que experimentas en la vida, he aquí uno de los secretos. Aprende a alegrarte con los éxitos y alegrías de los demás. Si te alegras solo cuando te suceden cosas buenas a ti, serás desdichado gran parte de tu vida, puesto que nadie disfruta solo de cosas buenas. No obstante, si aprendes a alegrarte también por las victorias de otros, siempre tendrás algo de qué gozarte. Sé agradecido por lo que eres y lo que tienes. Todo lo que posees es una dádiva de Dios. La Biblia afirma: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean. Cuando descubras que estás empezando a envidiar a otras personas, en lugar de soñar con tener sus empleos o talentos, o el novio o los hijos, lo que sea, recuérdate a ti mismo: Dios me ha dado algunos dones únicos que otros no tienen, y además, no sé las desventajas de ser como ellos.
La envidia se basa en el mito popular de que tener más me hará más feliz. Sin embargo, tanto la Biblia como el testimonio de millones de personas muestran que eso no es verdad. Salomón, el hombre más rico que jamás haya vivido, dijo esto en cuanto al deseo de adquirir más. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico, sus muchas riquezas no lo dejan dormir. La felicidad es una decisión. Eres tan feliz como decidas serlo. Si no sabes cómo ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. La envidia pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué tienen ellos lo que yo no tengo? La gratitud pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo todo lo que tengo? David modeló este tipo de gratitud cuando dijo en oración, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Años después, su hijo escribiría, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Permíteme decirlo con toda claridad. Tener sueños ambiciosos, un deseo de ser mejor y metas de fe son todas cosas buenas si provienen de Dios. Benefician a otros y se realizan en fe para la gloria del Señor. Debes anhelar lograr lo mejor en tu vida, producir belleza y ayudar a otros. No obstante, la envidia envenena todo lo que toca e impide la bendición de Dios sobre tus esfuerzos. El motivo de lo que haces es lo que más le importa a Dios. Confía en Dios cuando la vida parezca injusta. Una de las señales de que la envidia ha entrado en mi corazón es cuando empiezo a decir, no es justo que no tenga lo que ellos tienen. Siempre que acusamos a Dios de ser injusto, en realidad estamos dudando de su bondad. La envidia es la fiebre, el síntoma, pero la duda con respecto a Dios es la enfermedad. Siempre que envidias a otros, estás dudando de que Dios sabe lo que es mejor para ti. Pones en duda su amor, su justicia e incluso su sabiduría. Siempre que acuso a Dios de ser injusto, estoy neciamente implicando, Dios, soy mejor Dios que tú, porque si yo fuera Dios, sería más justo de lo que tú eres. La próxima vez que empieces a desvariar acerca de la injusticia de Dios contigo, recuérdate estos hechos. 1. Todo lo que tengo es una dádiva inmerecida de Dios. Ni siquiera existiría si no fuera por la gracia divina. La próxima bocanada de aire que aspire es un don de Dios. 2. No sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve. Así que debo confiar en Él. 3. La vida en la tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra el Señor ha trastornado todo en este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente. Nada funciona de un modo perfecto aquí. 4. Dios envió a Jesucristo para que nos salvara del día del juicio cuando Él cuadrará los libros, enderezará todos los males y aplicará justicia. 5. No fue justo que Cristo muriera en mi lugar por mis pecados, pero lo hizo. En Mateo 20, Jesús relató el episodio de un propietario de tierras que contrató a varios hombres a diferentes horas del día para que trabajaran en su campo. Al final de la jornada, el dueño de forma inesperada les pagó a todos lo mismo por su trabajo. Por supuesto, esto no molestó a los que empleó en el último minuto, pero aquellos que habían trabajado todo el día se quejaron ruidosamente de que el dueño estaba siendo injusto. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Me encanta la respuesta del propietario. Amigo,
No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? La franqueza de este hombre resulta admirable. Toma lo que es tuyo y vete. En otras palabras, deja de cuestionar mi gracia hacia los demás. Sé agradecido por lo que tienes y continúa ahora con tu vida. Este consejo impedirá que te dejes atrapar en la trampa de la envidia y te desvíes de la senda que Dios ha trazado para ti. Día 41. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. No puedo cumplir el propósito de Dios para mí si envidio a otros. Versículo para recordar. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Pregunta para considerar. ¿En qué aspectos de mi vida frecuentemente me comparo con los demás y envidio a otros?